Ya está con nosotros el economista Fausto Ortiz, ex ministro de Economía. Economista, muy buenos días. Buenos días, Lenin. Desde el sector empresarial se ha planteado a manera de propuesta la creación de una ley de alianza público-privada. En los momentos actuales que vive el Ecuador, ¿es necesario hacerla? Yo creo que es importante, ¿no? El sector privado se da cuenta que no está caminando al ritmo que camina la inversión del gobierno. Si uno chequea las cifras de las cuentas nacionales para el 2013, la inversión total es empujada básicamente por el gobierno. El año pasado, 2013, creció 34% la pública y la privada cae 14%. En lo que va el año 2014, la inversión pública sigue creciendo 8% y la privada crece 1.9%. Es decir, no alcanza al ritmo que el gobierno está llevando, y lo cual implica que hay una potencial amenaza. Si el gobierno no alcanza a conseguir los recursos que en el pasado había logrado, entonces no va a poder inyectarlos a la obra pública y por lo tanto la economía como un todo se estanca. Y entonces el sector privado va a hacer lo correcto, es decir, hagamos algo en conjunto para asegurar que tanto la pública crezca como la privada también vaya creciendo a buen ritmo. Recordemos, economista, lo que dijo el presidente de la República el pasado martes cuando le hicieron referencia a esta propuesta. No sé a quién quieren sorprendernos. ¿Qué propuesta, qué ley? Pues si quieren invertir, que inviertan. Pero son los primeros después en decir que hay dictadura, que no hay independencia de la justicia, etcétera. Y hagamos una ley, pongamos un acuerdo para invertir. O sea, ya basta, un solo discurso aquí. Yo creo que el país está en un gran momento, estamos recibiendo inversión. Si quieren invertir, bienvenido. Si no, pues nadie se les va a poner de rodillas, ni mucho menos. Y mire cómo sutilmente posicionan discurso de la oposición, ¿no? Para reducir el déficit público. El déficit público es perfectamente manejable, está perfectamente financiado. Y en el caso de Henry Kronfle, tampoco ya lo consideramos interlocutor válido, porque cuando se presentaba como representante gremial de los sectores productivos, bienvenido. Las puertas están abiertas para dialogar con todos. Con el mismo Henry hemos dialogado varias veces, pero el que se presentó ya en la Corte Constitucional como amicus curiae contra las enmiendas presentadas por el gobierno, ahí ya se convirtió en político. Entonces, cuando hablemos, vamos a hablar políticamente, porque ya no lo consideramos dirigente gremial. Vamos a desmenuzar un poco estas declaraciones del presidente, quien ha señalado que el déficit es perfectamente manejable y que está completamente financiado. ¿Están así, economista Ortiz? ¿No hay nada de qué preocuparse? A ver, el año 2014 el gobierno plantea un gasto de capital e inversión del orden de 13.000 millones de dólares. Eso es lo que plantea a nivel de presupuesto codificado, que no es otra cosa más que los cambios que el gobierno va haciendo del presupuesto inicial. El presupuesto inicial fue 10.500 millones de dólares. El gobierno dijo, no voy a hacer 10.500 porque el año pasado hice 11.000. Entonces voy a hacer 13.000 millones. Con esos 13.000 millones de gasto de capital e inversión, el déficit fiscal, al menos el codificado presentado por el Ministerio de Finanzas, es del orden de 7.300 millones de dólares. Por lo tanto, para el año 2014, el gobierno ha tenido que identificar o conseguido o por conseguir 7.300 millones de dólares de recursos para el déficit, y también tiene que pagar amortizaciones que son algo así como unos 4.100 millones de dólares. En total, 11.000 millones. Es el máximo que el gobierno tiene que conseguir este año. Yo creo que el gobierno de los 13.000 millones podrá gastar 1.500 millones menos, por lo tanto, lo que hay que conseguir es cerca de 9.500 o 10.000 millones de dólares. Hasta el día de ayer, el gobierno había conseguido 8.500 millones de dólares. Por lo tanto, en lo que le resta del año, necesita todavía por lo menos 1.500 millones de dólares para seguir el ritmo del gasto que el gobierno tiene que hacer en el 2014. Que no debería ser complicado conseguirlo. No es tan complicado, pero para el 2015, a ese déficit esperado que tiene el gobierno de unos 6.000 millones de dólares, que sería el déficit en el año 2014, para el año siguiente ese déficit podría repetirse o quizás aumentar por ahí unos 500 o 1.000 millones de dólares. Y entonces tiene que ir a buscar otra vez financiamiento. Y en esa línea uno aprecia que el gobierno, cuando toma medidas como los fondos previsionales a manejarse en el BIES, no es otra forma de una ruta para que el BIES maneje los recursos y que luego el BIES le preste plata al Estado a través de compra de bonos. O cuando uno mira otro tipo de acciones que andan en busca de financiamiento para la obra pública. Porque el gobierno sabe que si el gobierno no logra empujar la economía con la obra pública, es difícil que la economía crezca. La obra pública
y la privada en conjunto es el 26% de la economía. Por lo tanto, no darle crecimiento a ese rubro es asegurarse una caída importante en el crecimiento económico para el 2015 y futuros años. Acciones como el direccionamiento de la entrega de créditos de la banca privada contemplada en el nuevo Código Monetario y Financiero sería una de estas acciones que usted señala. ¿Irían en ese sentido? Claro, es una forma, el gobierno ha manifestado al menos dos formas de decir al sector privado que se embarque en esta ruta de hacer inversión de largo plazo. La primera, el cambio de la matriz productiva, y la segunda es este direccionamiento de crédito hacia actividades que el gobierno considera prioritarias. Pero lamentablemente no es simplemente decir está en el papel. El crédito debe ir a largo plazo cuando la captación del banco sea a largo plazo también. Y hoy día de los 24.000 millones de dólares que la banca capta, cerca de 16.000 millones son entre depósitos en cuenta corriente y depósitos a plazo. Ahora, si los empresarios nacionales quieren invertir, ¿por qué sencillamente no lo hacen, como dice el presidente de la República, y piden leyes, alianzas y nuevas normas? ¿Falta confianza, hay inseguridad? ¿Qué es lo que ocurre? El año pasado, en 2013, la inversión extranjera que entró al país fue 700 millones de dólares, sobre un Producto Interno Bruto de 93.000 millones, es decir, menos del 0.9%, menos del 1%. Si uno suma los 7 años de inversión extranjera ecuatoriana, recién en 7 años alcanza a igualar lo que Colombia hace en un solo año. Por lo tanto, es claro que 700 millones de dólares de un país de 90.000 millones de PIB es muy poco. No podemos estar contentos y satisfechos con aquello. Y entonces el sector privado dice, necesitamos condiciones claras y sentarnos en una mesa seguramente para que si hubiera dudas, aclararlas y poder lanzar hacia adelante la inversión. Ahora, ¿en qué sectores podría invertir el empresario nacional y bajo qué modalidades? Se lo pregunto porque en el Ecuador, por ejemplo, en el sector de telecomunicaciones hay una millonaria inversión de empresa privada extranjera, y allí no se requirió de mayores conversaciones, de mayores diálogos. Claro, pero que acuérdense que la inversión de las telefónicas las hacen allá por el año, cuando el presidente era Bucaram, allá por el año 96. Y entonces, y de ahí si ya estás embarcado, lo que tienes que hacer es seguirte moviendo, digamos, seguir aumentando la inversión para tener un negocio bastante rentable. Pero nuevas inversiones de gran magnitud no han tenido mayor impacto. ¿Y a dónde hay que poner la plata? La verdad que hay que poner la plata hacia actividades que generen inversión de largo plazo con retorno. Y una cosa que puede ser preocupante, ¿no? Uno dice, el país se está endeudando este año en 5.000 o 6.000 millones de dólares adicionales. Y uno dice, ¿y en el presupuesto por qué nos endeudamos? ¿Es solamente para obra pública? Y la respuesta es, no solamente para obra pública. También estamos endeudándonos para atender cerca de 4.000 millones de dólares de subsidio en combustibles. Por lo tanto, esa deuda para atender subsidio en combustibles no es una deuda que te asegure retorno y repago futuro. No es un tema tan grave porque tenemos una relación deuda a Producto Interno Bruto relativamente baja, 27% podrá terminar este año, y que es un punto más bajo o casi 2 puntos más bajo que lo que el gobierno tenía cuando arranca. Pero actividades que generen producción y repago a futuro es lo que hace falta. Ojalá direccionadas hacia exportación en el largo plazo para poder sostener una economía dolarizada, que es el interés de todos los ciudadanos. Temas definitivamente interesantes, qué lástima que no tengamos más tiempo para continuar conversando sobre ellos. Agradecemos la presencia del economista Fausto Ortiz, ex ministro de Economía del actual régimen. Steffi, hasta aquí llegamos por el día de hoy. Concluimos.